RCR presenta Integrando Perú. Análisis, entrevistas y propuestas para contribuir al desarrollo del país. Con Jorge Luis Montero y Pedro Gamio. Bienvenidos. Saludos amigos. Empezamos esta semana con un invitado especial a quien conocemos muchos años, que es un profesional que tiene una trayectoria importante en el sector minero, precisamente en un aspecto que es muy sensible y que quizás sea la prueba de fuego para la gobernabilidad en el país, que es el tema de hacer que funcione la telaraña de relaciones entre pueblo, empresa y Estado. Lograr que los beneficios de una industria de punta como es la minería desde el primer momento sean percibidos por los pobladores, lograr que la industria extractiva asuma un compromiso mayor con los objetivos de desarrollo sostenibles, porque eso para el Perú tiene una hoja de ruta especial, por las grandes brechas que se arrastran por malas gestiones de gobiernos a través de nuestra historia republicana. Entonces, las empresas sin querer asumen retos muy grandes, porque la minería se ejecuta justamente en las zonas más olvidadas del Perú. Muchas gracias, Gonzalo, y bienvenido, Gonzalo Quijandría. Muchas gracias, Pedro, gracias por la invitación. Jorge se va a conectar desde Cajamarca, está ya conectado, adelante. Sí, bien. Sí, buenos días, Gonzalo, bienvenido a Integrando Perú, eres el programa número 39. Víctor Govitz también nos acompañó hace un tiempo por aquí y encantados de tenerte en el programa, Gonzalo, bienvenido. Muchas gracias, Jorge Luis. Bueno, gracias. Arrancamos motores con la primera pregunta. Estimado Gonzalo, tú tienes una gran experiencia en uno de los proyectos que yo he visto a tirios y troyanos reconocerlo, que fue el proyecto de Antamina en Ancash. Prácticamente trabajaste una década en ese proyecto y cuando se hace análisis de éxitos y fracasos en el sector minero de los grandes proyectos, yo he visto que el resultado de este proyecto que hasta hoy opera en Ancash da un saldo positivo. Es decir, ha logrado vencer al caos, ha logrado vencer a los extremismos y a todo aquello que va contra el país. Mi pregunta aquí sería, en la última cumbre minera de Arequipa, marcó la diferencia por una preocupación nunca antes vista por el ordenamiento territorial, por la calidad de la gestión de los gobiernos locales para atender las necesidades de calidad de vida de la gente. Esta preocupación, que es sana y saludable, tiene que ver con el hecho de que se está reconociendo que si no nos compramos el pleito, quienes estamos en una vinculación con la actividad productiva, ¿el país está perdiendo? Sí, bueno, yo hace 23 años me integré al sector minero, precisamente por estos meses, cuando estaba en plena construcción el proyecto Antamina, y recuerdo que una de las visiones distintas que se daban entonces y que han continuado en estos últimos años, y yo diría ya cerca de 30 años que estamos con esta visión, pero que se comenzó a concretar más o menos a inicios pues, del siglo, era participar activamente en la gestión local. O sea, junto con esos últimos veintitantos años vino también la nueva ley de canon, que con sus bemoles, con sus problemas, con sus inequidades en las formas de reparto en muchos casos, pero significó que las comunidades locales comiencen a compartir como una preocupación de la gestión de la propia empresa, comiencen a compartir los beneficios de la actividad. Esto tiene una lógica, ¿no? El sector minero es un sector que tiene que ser competitivo a nivel global. O sea, no hay forma de que sea un sector que solamente produzca para el consumo interno. Eso no existe. Produce para satisfacer una necesidad global. Hoy en día creciendo, ¿no? Por el tema de la transición energética. Para ser competitivo a nivel global, tiene que lograr dos cosas, en mi opinión. Productividad, en primer lugar, es obvio, tiene que ser una empresa productiva, pero en segundo lugar, tiene que trabajar para reducir las brechas de inequidad ahí donde trabaja, ahí donde produce.
Ahí viene la pregunta, de todas las etapas, a partir de este marco que tú has mencionado, también se reconoce como el mejor momento de buena gestión entre Estado, comunidad y empresa, fue precisamente el aporte voluntario, que por una cuestión ideológica y política fue dejado de lado para imponer una contribución obligatoria en este discurso que un poco radicalizó el afán de sacarle más recursos a la minería por el tema de las regalías. El aporte voluntario fue un proceso donde las propias empresas hacían su trabajo de acuerdo con las comunidades en qué necesitaban y por dónde iba la lista de necesidades prioritarias. Entonces el Estado esperaba el expediente técnico que los técnicos de la empresa hacían y elaboraban, y el Estado financiaba las obras que la comunidad había solicitado. Es decir, ¿tú estás de acuerdo que ha sido en los últimos 30 años la mejor experiencia de relacionamiento en este triángulo tan importante entre Estado, comunidad y empresa? No tengo ninguna duda. Fue un error desaparecer el aporte voluntario. Solamente un ejemplo ahí. Hasta el día de hoy vemos los beneficios del aporte voluntario en varios proyectos que se iniciaron en ese momento. Algunos tuvieron que cesar, otros de alguna manera los tomó el Estado. Vemos la reducción a la anemia que se produjo, por ejemplo, en la zona de Huari, en Ancash. Podemos citar miles de ejemplos de proyectos que se iniciaron y que dieron fruto en el aporte voluntario. Años después hubo una decisión cuando entra el nuevo gobierno de Humala, y dice, no, este dinero tiene que convertirse en otra forma de contribución minera. Y de hecho desaparecieron el aporte voluntario para convertirlo en lo que se llama pues el aporte minero o gravamen especial minero, ese es el nombre, ¿no? Gravamen minero y gravamen especial minero. Que es un tributo más. Un tributo más. ¿Alguien sabe qué se hace con el dinero del gravamen especial minero y el gravamen minero? Es un tributo más, un tributo que va a las arcas del Estado, que también tiene la misma función que el canon, es decir, la mitad va a los gobiernos locales y se convierte en una cuenta más que no puede ser gastada por los gobiernos locales, y no únicamente por responsabilidad de ellos, sino también por lo difícil que es la ejecución de obra pública por parte justamente del Estado. Acá lo que se ponía es, la empresa haga la inversión directa a cuenta de un dinero que es verificado y fiscalizado por el Estado, y que son proyectos elegidos por la población. La población dice, estas son mis prioridades. Es decir, la población participa en la gobernanza de este recurso, participa como beneficiario del recurso, y la empresa ve que se ejecuta. Ningún mecanismo, ni siquiera algunos que son bastante buenos y positivos, como obras por impuestos, ha podido reemplazar eso. ¿Por qué? Porque obras por impuestos necesariamente sigue siendo una obra pública que sigue los tiempos de la obra pública, es decir, demora. El aporte voluntario significaba ejecución de proyectos de inmediato, con fiscalización y con decisión por parte de la población. Jorge. Sí, Gonzalo, buen punto el del aporte voluntario comparativamente con el gravamen especial y con las obras por impuestos, pues evidentemente tenía una ventaja, y es una lástima que eso se haya dejado de lado, seguramente por motivos ideológicos, que como siempre en vez de ayudar perjudican, y nos pasa siempre. Bueno, yo quería que nos contaras un poquito desde tu experiencia, tu larga experiencia minera. ¿Cómo ves, digamos, dejando de lado que son los ilegales, delincuentes, dejando de lado esas cosas, ¿ya? Sino enfocándonos en el informal en vías de formalización, en el informal que quiere dejar su situación precaria y mejorar, tener una buena relación con la mina, que lo escuchen, que lo ayuden? ¿Cómo ves esta relación, digamos, en construcción entre la gran minería o la mediana minería y este mundo grande de mineritos de distintos tamaños, ¿sabes? Porque tan chiquitos no son algunos, en vías de formalización, con su reinfo, pues maltrecho, con un cerro de promesas incumplidas, pero también con sus moviditas en el Congreso, que a veces nos sorprenden y no ayudan?
¿Cómo ves esta situación y qué recomendarías para que esta relación entre las mineras formales, estructuradas, grandes, con estándares, y estos pequeños mineros informales que siempre los vamos a tener, porque el Perú es un país de vetas, tú lo sabes, no solamente enormes yacimientos diseminados, y ahí vienen las grandes corporaciones como Antamina, Cerro Verde, etcétera, para explotar esos yacimientos diseminados gigantescos, sino tenemos vetas, las tenemos por todos lados, o sea que el pequeño minero siempre va a existir, porque todo está con las vetas y las vetillas de oro por aquí y por allá. ¿Cómo ves esta situación, Gonzalo? ¿Qué piensas tú? Te agradezco la pregunta, Jorge Luis, porque ese es tal vez hoy el principal reto que tenemos para la gobernabilidad del país, porque acá hay, yo creo, una visión que todos tenemos que compartir. Primero, la minería grande, mediana y pequeña existe y siempre va a haber lugar para todos y siempre debe haber lugar para todos. Precisamente por lo que tú has dicho, o sea, es así el negocio a nivel mundial. Cuando una empresa como BHP Billiton o Anglo American no desarrollan un proyecto, siempre aparecerán otras empresas, tal vez como Minsur, donde yo trabajo. Si ese yacimiento no es suficientemente grande para ti, yo podría desarrollarlo. Pero también existen yacimientos que no son económicamente viables para una inversión importante y un retorno importante, pero son fuentes de trabajo para miles de peruanos. Esos son los que deja la empresa mediana para que los comience a desarrollar la pequeña minería. Minería artesanal, algunos lo llaman. Yo creo que no es un buen término porque la minería jamás es artesanal. O sea, la minería tiene que haber transferencia tecnológica en todos sus niveles y en todos sus tamaños. Pero no podemos seguir pensando que puede desarrollarse minería como la desarrollábamos hace un siglo o hace dos siglos. Pero ahí viene una pregunta, Gonzalo, clave. Lo hemos visto en Patás, donde está la empresa del Grupo Arias, que es una empresa de las que hizo el mayor esfuerzo en crear una cadena productiva con la pequeña minería. Es decir, lograr que haya un mercado y se mejoren las prácticas y haya una alianza estratégica. Pero esto ha sido puesto en jaque por el problema del desborde, y el desborde tiene que ver con el hecho de que se produce una matanza terrible, como ocurrió también en el norte de Arequipa, ocurrió en esta zona, y el Estado acude al incendio, apaga el incendio, pero a las pocas semanas se retira y vuelven los corredores de la ilegalidad. ¿Por qué el Estado no aprende la lección si tenemos un satélite en Pucusana, que con subestaciones en las regiones podría tener un monitoreo de cada metro cuadrado del territorio nacional, y esa flota de camiones que no pagan impuestos, que no cumplen estándares, que no tienen nada que ver con las buenas prácticas, no podría pasar porque tendría la evidencia objetiva de que está yendo contra el país, y podría lograrse, porque no puede sobornar nadie al satélite, la autoridad responsable, sea fiscal, sea policía, sea director de la OEFA, todos estarían obligados a hacer cumplir la ley. Dicho de otra forma, el paso 2 siempre se trunca y volvemos a tener un rol pasivo, reactivo, y hoy la minería ilegal del oro ha llegado a 20% de lo que el Perú produce. ¿Qué esperamos? ¿Que se repita lo que ha pasado con la empresa del Grupo Arias, que varias veces se lleven el producto del trabajo de mucho esfuerzo, que no haya seguridad mínima para que la economía fluya? Es decir, no es una amenaza suficiente, y estamos en el siglo XXI. Hoy existen las herramientas para que el Estado haga un monitoreo de cada metro cuadrado del territorio, y tenemos el privilegio del mejor catastro de América Latina, que es el catastro minero, que puede perfectamente vía convenios extenderse a las concesiones forestales, extenderse a los permisos que da Agricultura, que da el ANA. Es decir, tenemos la herramienta para conseguir que la gobernabilidad signifique que ya Pepe el Vivo no nos saca la vuelta. Sí, porque el problema no es el tamaño o la escala de la minería, el problema es el ingreso de la actividad ilegal, el problema es la economía ilegal atrás de esto. No es la escala, no es el tamaño. Y has dado varios ejemplos muy claros de herramientas con las que contamos. ¿Por qué no se utilizan esas herramientas? Por falta de voluntad política, eso es muy claro. ¿Y dónde hay falta de voluntad política? Desde el momento en que estas economías ilegales tienen representantes. Queda claro que tienen representantes en varias instituciones en el país, entre ellas Congreso de la República. Y eso es lamentable. Eso es peligroso, eso es muy dañino para todas nuestras instituciones. Es decir,
Acá lo que está ocurriendo es que hay una parte ideológica que está buscando un modelo como el de Bolivia. ¿Qué pasó en Bolivia? Ahí las economías ilegales y las pequeñas y los mineros, digamos, de pequeña escala, lo que quisieron fue tomar todas las instancias de la minería, la grande, la pequeña, la mediana, ¿no? Y eso es lo que hicieron, tomaron todas las operaciones que tenía Glencore, las operaciones que tenían otras empresas a nivel mundial que operaban en Bolivia, fueron tomadas por estas llamadas cooperativas. ¿Qué ocurrió? ¿Dónde está en el mapa minero Bolivia a nivel mundial ahora? Casi en el suelo, no produce ni siquiera el estaño donde era líder a nivel mundial, produce muy pocos minerales a un, digamos, estándar ambiental y social pésimo. Ese es el modelo que muchas personas tienen ideológicamente en la cabeza, que no sean los grandes los que produzcan, que sean los pequeños. Lo que ocurre ahí es que terminas deteriorando la actividad, no dando espacio a todos, sino simplemente a una actividad que no lleva a la escala de competitividad que se requiere. Esa es la parte ideológica. O sea, ¿tú estarías de acuerdo, Gonzalo, en que el defecto que tiene, no lo voy a llamar en singular, sino en plural, los reinfos, porque ha habido una serie de modificaciones en la marcha y al final se ha terminado siendo un salvoconducto para los ilegales? ¿Qué pasa si corregimos el defecto que sí tienen los programas en otros países con el diamante? Por ejemplo, ahora hay un sistema del diamante limpio que implica una corresponsabilidad. Nosotros hemos visto en el periódico que empresas suizas compran el oro ilegal del Perú. Si el gobierno suizo acepta, por defensa de principios, acepta apoyar al Perú, y las empresas más importantes del Perú, algunas de ellas, ayudan en comprar este oro a cambio de una hoja de ruta que implique asistencia técnica para incorporarse a una cadena productiva y mejores prácticas, ¿no crees que asegurándole la compra del producto podríamos doblarle el brazo a la ilegalidad y lograr lo mismo que pasó en San Martín, que de la coca se pasó al café y hemos recuperado una región que ahora significa que esas familias no tienen miedo cuando venga un policía y han salido de la bisagra entre lo ilegal y el miedo al futuro a ahora ser emprendedores exitosos, que sus hijos estudian posgrados, que paran de evento en evento en el mundo mostrando la calidad de un producto peruano? ¿No crees que falta ese aspecto fundamental que es la economía de la mano con el compromiso de que es mejor cumplir con el país y con eso vas a obtener progreso para tus nietos, tus hijos y tus nietos? Entonces, ¿crees que esa corrección está faltando? Un programa como el que se hizo en África con el diamante blanco, con el diamante limpio, oro limpio, pero asegurar la cadena, es decir, la cadena de compra, la cadena de buenas prácticas, porque el Estado, por la inestabilidad que vivimos y por la falta de meritocracia, no da la talla. Sí, hay muchas formas. De hecho, la trazabilidad es un aspecto fundamental. O sea, poder asegurar al comprador final que esto viene de una fuente limpia va a ser fundamental para mantener la competitividad del sector. Se puede lograr en el oro, se puede lograr... Hoy hay una serie de tecnologías, por ejemplo, en el estaño se usa blockchain para asegurar la trazabilidad del mineral desde la mina hasta la fundición y de ahí al consumidor final. Hay una serie de instrumentos y herramientas que permitan garantizar eso y que van justamente en contra de estas economías ilegales. Entonces, además del que tiene ideológicamente aversión a ver empresas transnacionales o empresas, digamos, grandes operando en el país y quieren ideológicamente que todo sea simplemente cooperativas de pequeña minería, destrozando el sector, porque eso es lo que termina ocurriendo, como ocurrió en Bolivia y como le ocurrió a nuestro sector agrario en los años 70, lamentablemente, ¿no? O sea, perder competitividad por querer de alguna manera solamente tener un sector que produzca, que sea el pequeño. Se han quedado congelados con Mao Zedong y no conocen la historia de Deng Xiaoping, ¿no? Así es, tal cual. Esa es la parte ideológica que ya sabemos que eso no funciona, pero también está la parte ilegal, la parte de las economías ilegales que promueven esto claramente, y ahí no estamos atacando. O sea, todo ese oro que sale de Patás, de Madre de Dios, de La Rinconada, el cobre que sale de Nazca, ¿dónde se procesa? Se procesa en plantas artesanales. ¿Quién fiscaliza esas plantas artesanales? Los gobiernos regionales con pequeñísimos o nulos recursos para hacerlo. Yo he hablado con gobernadores regionales que me dicen, tengo este encargo y no puedo. Y es real, no hay esa capacidad cuando ese es el fondo del tema. Y además tampoco estamos viendo a los peces gordos. ¿Quiénes son los propietarios de estas plantas?
y al no ser fiscalizados, sabemos cuánto producen, cuánto están realmente lavando, porque ese es el término, mineral informal en esas plantas. Estamos yendo contra esos peces gordos que alimentan estas economías ilegales con todos sus perjuicios que trae. Entonces, como decíamos, herramientas existen muchísimas, has mencionado algunas con las que estoy totalmente de acuerdo, experiencias también como la del café en San Martín, tal cual, experiencias como muchas que se están haciendo en otras zonas del país para llevar actividades a buen nivel competitivo, pero ¿quién se opone a esto? Dos, el sector ideológico y las economías ilegales en alianza en este momento para destruir lo que sí está funcionando bien en el país, el sector minero. Gonzalo, totalmente de acuerdo con lo que estás mencionando. Creo que estamos en consenso en este asunto. Dinos, por favor, cuéntanos un poco en concreto cómo se relaciona Minsur con los reinfos que están operando en sus áreas concesionadas. No estoy hablando de sus áreas autorizadas, porque ahí sí, disculpen, pero me despejan, eso está claro. No puedo estar en un área autorizada. Pero en las áreas concesionadas de Minsur, donde fijo que tienen reinfos porque están en todas partes, ¿cómo se relaciona Minsur con ellos? ¿Nos puedes contar un poco esa experiencia, ese relacionamiento, por favor? Sí, mira, con sinceridad, no tenemos en nuestras concesiones mineros con reinfo. Y por algunos motivos que pueden ser bastante, tal vez interesantes. Nosotros, por ejemplo, en San Rafael reprocesamos en este momento una buena parte de nuestros procesos de relaves antiguos. Y el reprocesamiento de relaves implica una inversión importante y tecnología importante. No cualquiera puede hacerlo. Nosotros hemos hecho una planta que se llama B2 que permite reprocesar relaves antiguos y de ahí sacar el mineral. Esto no es de interés de los mineros informales, sino estarían trabajando pues en relaveras antiguas y ayudando incluso en el cierre de estas relaveras y haciendo un aspecto positivo. Lo que les interesa es el mineral de alta ley, el que es fácil de sacar, el que está en vetas ahí a la vista rápida. Nosotros estamos en el trabajo duro de procesar mineral que hoy lamentablemente no tiene los niveles de ley que tenía antes, pero con la tecnología nos permite ser competitivos. Y en el caso de nuestra operación de oro en Tacna es lo mismo, es mineral difuminado, que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo enorme en tecnología para poder terminar convirtiéndolo en barras de doré. Es decir, no estamos en las zonas donde hay interés del minero artesanal, porque ellos obviamente están buscando concentraciones altas de ley. Ese es el principal motivo. Sin embargo, estamos muy cerca en la zona. Nosotros estamos en Puno, donde la realidad es que somos de las pocas empresas formales. El resto es la minería que se genera en Ananea, en La Rinconada, y la convivencia no es fácil. Porque nosotros también como empresa somos tributarios, por ejemplo, de los ríos que terminan en el lago Titicaca, y como ven ustedes, el lago Titicaca está altamente contaminado por la minería informal. Entonces, ¿cómo decirle al poblador que yo sí tengo todas mis pruebas de la ANA, de la ALA, de todas las instituciones que nos fiscalizan, demostrando que nuestro comportamiento ambiental y los niveles no sobrepasan los estándares de calidad? Somos la única cuenca donde eso ocurre. ¿Por qué? ¿Y cómo le explicas que en las otras cuencas eso no ocurre? Porque se está llevando a cabo minería informal y eso está afectando su agricultura, el lago Titicaca, la convivencia en las ciudades, unos impactos enormes. Pero la gente voltea y dice, porque tú eres el que da la cara, tú eres el único formal, a los otros no los conozco, no sé dónde están escondidos atrás en algunas zonas donde no hay presencia estatal, donde no hay policía, donde nadie los controla. Entonces, esa es la parte de la convivencia complicada. Gonzalo, ¿serán 500 o 600, es un número estimado, estas plantas de acopio que tú has identificado? De repente son más. Pero yo me recuerdo en hace algunos años una discusión muy fuerte para encontrar una solución técnica al problema, y justo lo que dijeron fue lo que acabas de reflexionar tú, que en lugar de perseguir a los pequeños, que son muy pequeños y muchos,
lo más eficiente es empezar el camino con las plantas de acopio, que es la casa del jabonero, el que no cae resbala, porque es donde ellos les castigan el precio y les compran su producto. O Sinermin, ¿crees tú que podría perfectamente, porque tiene un grupo humano capacitado y podría rendir cuenta a los gobiernos regionales y al Ministerio de Energía y Minas, a ambos, de un apoyo técnico asumiendo el monitoreo de las obligaciones que tienen que ver con cumplimiento de normas en el Perú y acompañado de OEFA en la parte ambiental, pero ambos reguladores podrían comprarse el pleito en lugar de discutir y levantar una vieja batalla entre el centralismo y la descentralización, dejar a los gobiernos regionales con la competencia política, pero darle la competencia técnica a un regulador de alcance nacional y que rinda cuenta tanto al sector como a los gobiernos regionales. Esa no sería una ayuda que permita ir directamente hacia donde operan las plantas de acopio y decirles o son parte de la solución o son la cabeza del problema. Es decir, el tener un regulador que tiene una capacidad instalada podría resolver el tema de la insuficiencia de los gobiernos regionales, y de ahí a fortalecerlos va a tomar mucho tiempo. Tienes a un regulador con la experiencia, con la trayectoria, falta la norma legal que establezca esta convergencia. ¿Te parecería una buena idea? Por supuesto, no solamente experiencia y trayectoria, recursos. OEFA o Sinermin, sobre todo OEFA, tienen importantísimos recursos que les permite hacer a las empresas formales varias fiscalizaciones al año, y eso está bien, quedarse mucho tiempo en las propias empresas, revisar a fondo sus procesos, poner observaciones hasta por ese trapo está mal lavado, ¿no? Digamos, van a fondo en sus fiscalizaciones, en temas y en observaciones. Bastaría con que simplemente se les diga, oye, acá también tenemos un problema y es un problema común. Acá tenemos plantas de acopio, plantas de procesamiento, transporte, y una serie de actividades que juntos suman más que las empresas formales grandes, en algunos casos. Entonces, deberían también poner esos recursos a trabajar para que ayuden a fiscalizar. Hay una serie de aspectos que fiscalizar para poder controlar que esta pequeña minería no, sea fuente de economías ilegales, que es lo que está ocurriendo ahorita. No es solamente fuente, hay un... Gonzalo. Sí, Jorge Luis. Sí, buen punto. Disculpa la interrupción, no he querido hacerlo. No. Estamos hablando del REP, que es el reinfo de las plantas de procesamiento. Nosotros tenemos en Perú no solo el reinfo para el productor, sino el REPCO para el comercializador y procesador de oro. Y me parece que el REPCO tiene los mismos problemas que el reinfo, ¿no es cierto? Falta de fiscalización, falta de acompañamiento, falta de una norma realmente que regule bien este asunto. También tenemos plantas ilegales diseminadas en todo el territorio que no están en el REPCO, pero que sí las puede ver el satélite al que hace mención Pedro. Y sin embargo, ahí los dejamos. Calculamos que en el Perú deben haber aproximadamente 2.000 plantas, Gonzalo, de procesamiento de mineral, de las cuales en el REPCO, pues, me parece que hay menos de 600. Sí. Entonces, de nuevo, por ejemplo, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía podría, no sé si lo está haciendo, pero podría incidir, aunque la pequeña minería no es un tema que, digamos, bueno, sí le compete, porque hay un grupo de trabajo de pequeña minería en la sociedad, y es un gran problema para el desarrollo de la minería formal, mediana y grande. La sociedad quizá, el rol de la sociedad, conversemos un poquito de eso, el rol de la sociedad en jalarle un poquito las orejas al gobierno y no solamente estar pugnando por agilizar trámites, que me parece que es legítimo y necesario, sino también jalarle las orejas al gobierno y decirle, oye, y tu REPCO y tu reinfo, bueno, con el reinfo ya se ha manifestado y bastante. Pero el REPCO es un tema crítico, porque todos tienen que pasar por ahí y las que son ilegales deben ser erradicadas porque son delincuenciales.
¿Cómo ves tú este rol de nuestra Sociedad Nacional de Minería en este tema tan sensible de la trazabilidad del oro pequeño, de las plantas que deben funcionar y aquellas que no deben funcionar y aquellas que ni siquiera deben existir? ¿Cómo ves tú esto, Gonzalo? Sí, este es actualmente, no ha sido siempre así, pero actualmente es el tema número 1 de agenda de la Sociedad Nacional de Minería. Te lo puedo confirmar no solamente porque participo ahí en el Comité Sectorial Minero, sino porque, por ejemplo, el simposio que se va a realizar en mayo, la mesa tal vez la más importante, donde más fuerza se le está dando, es la de minería ilegal, donde se está trayendo experiencias de afuera para entender un poco cómo otros países están abordando este tema, porque este no es un tema único del Perú, está ocurriendo lamentablemente en muchísimos países productores, si es que no en todos. Entonces, tenemos que compartir experiencias, pero una de esas es traer propuestas que aborden directamente este tema. Y en mi opinión, la estrategia, y eso es lo que conversábamos, debería empezar por buscar a los peces gordos, las cabezas que están haciendo el dinero grande en esto. Y son aquellos que financian estas plantas donde dicen que procesan X mineral y en realidad están procesando X al cubo, ¿no? Ese al cubo, ¿quién lo controla? ¿Quién controla la ley del mineral que entra? ¿Quién controla a quién le están comprando? ¿Quién controla el transporte? Yo creo que al final de cuentas nos estamos enfocando un montón en el campo y es verdad porque ahí es donde estamos sufriendo el problema de seguridad muy grave con mineros informales que lo que están viendo es, oye, si hay alguien que está haciendo dinero con esta actividad, yo también quiero, en algún lugar es así como reaccionan. Pero lo cierto es que quien está financiando ese dinero, ese acopio, es un capital grande sobre el cual tenemos que hacer una persecución importante. Y esta no es una persecución que podemos dejarle en manos de los gobiernos regionales, de mecanismos únicamente como el REPCO o el REINFO. Yo creo que acá tiene que haber una estrategia nacional, donde tiene que participar SUNAT para empezar, que como siempre sigue persiguiendo al formal, a ver qué tanto más puede sacarle al formal, pero no está yendo a esas fuentes evidentes. Basta con que se den un paseo por algunas zonas del país, van a las plantas y ven, oye, ¿qué estás procesando? ¿Cuánto estás procesando? Obviamente tienen que ir con un acompañamiento técnico. Mencionábamos a OEF en el aspecto ambiental, o SINERMIN en el aspecto de seguridad, y tiene que haber alguna entidad también que controle cuál es la ley del mineral que entra, de dónde proviene, cuánto están procesando en verdad, ¿no? Y ir hacia atrás del capital. ¿Quién es el dueño de esto si es que encuentras alguna falta? Al final de cuentas, así siempre hemos combatido este tema. Este tema se combate como se combate el narcotráfico, ¿no? Muy claro, Gonzalo. Una pregunta, porque no quiero que termine esta primera entrevista, porque para hablar necesitamos más tiempo. El convenio 169 de la OIT, que en el Perú ha sido, porque es una norma de rango constitucional que ha sido ratificada por el Perú ya hace varias décadas, pero la manera como el Perú la ha reglamentado no ha dado seguridad jurídica. La posición del Ministerio de Cultura de no aceptar que el registro de pueblos indígenas debe ser vinculante crea una gran incertidumbre, porque no se sabe quién es quién. El no tener un procedimiento mucho más expeditivo y sencillo para la exploración, de la explotación, todos estos elementos normativos, ¿no crees que están frenando el avance de una actividad que hoy, para la cuarta revolución industrial, puede hacer que el Perú sea líder en el mundo y nosotros mismos nos estamos disparando a los pies? Porque está bien que se haga valer la consulta previa, pero mediante mecanismos ágiles y distinguiendo la gran diferencia de lo que es explorar de explotar, por ejemplo. Sí, la verdad que cuando tú relativizas una norma y dejas amplio aspecto a la subjetividad, lo que está generando es incertidumbre. Y la incertidumbre afecta al derecho que quieres proteger, pero también afecta al inversionista que quiere saber en este momento ante qué me enfrento, ¿no? Con claridad, las empresas no tienen ningún problema en procesos de consulta, en procesos de diálogo. Eso lo hemos demostrado durante años. Cuando las normas son claras, esto va a depender de tales pasos, va a demorar tanto tiempo. Cuando hay incertidumbre es cuando el inversionista siente rechazo inmediatamente o siente temor y comienza en esos aspectos donde ya no quiere participar más. Y ahí comienzan las críticas. Esto se podría regular de una manera mucho más precisa, estoy de acuerdo. Hay muchas formas, hacer digamos, toda la normatividad, dejarla para empezar en una sola institución y no tener 20 instituciones participando, opinando. Pero el gran tema que tenemos respecto al
el convenio 169 es la definición de pueblos indígenas en este país. Este país desde la conquista comenzó a haber mestizaje. Esa es la realidad. Lo primero que hizo Francisco Pizarro al fundar el Perú, como lo llamamos hoy, fue tener hijos en el Perú, ¿no? Es lo primero que hizo y lo hicieron todos los conquistadores. Se generan una serie de temas que al final hacen bien complicado delimitar dónde están las poblaciones originarias, dónde quedaron después de este proceso amplio de mestizaje. Pero sí tenemos mecanismos hoy, podemos determinarlo en varias zonas del país. En la Amazonía, por ejemplo, en muchas zonas del Ande, es fácil determinarlo. Entonces, si eso ya está determinado, y con esos no hay esa discusión con los pueblos que claramente tienen la condición de indígenas, entonces, ¿por qué no hacer un mecanismo expeditivo, fácil y concreto? ¿No? ¿Por qué dejar abiertas puertas para relativizar que todo pueda ser parte de procesos de consulta sin considerar tiempos, sin considerar plazos, sin considerar procedimientos claros? ¿Y cómo resolver el otro tema que tiene que ver con el plan de cierre y en el petróleo, en la industria de los carburos, se llama plan de abandono? En los últimos años ha crecido el porcentaje de empresas que la filial o la sucursal que está a cargo de un proyecto terminan en un procedimiento de insolvencia antes que en el cumplimiento del plan de abandono o el plan de cierre. ¿Cómo evitar ese escenario que no ayuda a que la población se lleve un buen recuerdo de la presencia de alguien que puede ser una gran oportunidad para el desarrollo humano? El que se dejen pasivos abiertos ambientales. ¿Cuál sería, en tu opinión, la manera de resolver este problema? Porque son obligaciones ambientales que tienen que ver con dejar el espacio de la mejor manera posible para que la población tenga el mejor recuerdo de lo que fue un proyecto y para que eso le sirva en los nuevos proyectos. Y eso sería lo más beneficioso para las empresas formales, saber que tienen que es aceptado y respetado todo el proceso desde el inicio hasta el cierre. Pero voy a poner acá un tema sobre la mesa. El Estado peruano no ha aceptado hasta el día de hoy una sola operación completamente cerrada. ¿Por qué? Yo le puedo mostrar bastantes ejemplos de operaciones 100% cerradas que no generan ningún impacto al medio ambiente, donde la remediación ha sido tal que la tierra ha vuelto a tener el uso que se tenía antes de la explotación e incluso en algunos casos se convierten en activos, o sea, usos mejores que los que tenía antes de la explotación minera. Pero denme un ejemplo de un certificado que haya emitido el Estado peruano hacia una empresa para decirle, acá está, ya usaste la tierra, te beneficiaste y ahora me la devuelves. El Estado no acepta esa devolución. Hay un temor enorme de los funcionarios que en casos que ya han pasado muchos años y donde se han hecho cierres ejemplares, el Estado todavía no entrega ese certificado. Eso lo único que hace es terminar desangrando a las empresas diciendo vas a seguir teniendo que poner dinero, y en algunos casos en empresas que no tienen la espalda financiera suficiente terminan tomando estas malas decisiones de abandonar el activo porque ya no tienen la capacidad para seguir solventando lo que pide el Estado. El Estado tiene que en algún momento decir, acá está, tiene que mostrar algunas historias exitosas en esto, es decir, se abrió una mina, hubo beneficio para ambas partes porque cerca del 45% de este dinero va directamente a las arcas del Estado, el resto va para el que hizo la inversión, para el inversionista, pero también lo pudo cerrar y cerró también sus componentes que te entrega un certificado de cierre. ¿Dónde están esos certificados de cierre? Gonzalo, justamente en el tema del cierre de minas, tengo que hacerte dos preguntas antes de acabar la reunión porque se nos acaba el tiempo. Nos gustaría estar contigo 5 horas. Fácil. Pero, a ver, en el cierre de minas, hay una ley de cierre de minas que modificó la anterior que todavía no ha sido reglamentada. Esta ley de cierre de minas que modificó a la anterior se hizo porque teníamos casos como Tucari, Arasi, etcétera, etcétera, Quirubilca, tú sabes, que lamentablemente no se han manejado bien, impactan la cuenca del río Tambo, impactan un montón de cuencas, generan un montón de problemas por el drenaje de aguas ácidas. No han sido cierres exitosos, han sido cierres abandonados y entonces se necesita reglamentar eso mejor y ponerle pues límites a ciertas cosas, como que por ejemplo el cierre progresivo no tenga garantías. Entonces siendo el más costoso y el más lo pateaban al cierre final y después se declaraban en quiebre y chao. Entonces eso no se puede aceptar. Un Estado pues que se respete, que defienda la inversión privada,
y defienda el bienestar de los ciudadanos, esas cosas no se pueden aceptar. Por supuesto, no estoy hablando pues de la gran minería, la minería en la que tú trabajas, en la que yo he trabajado, que esas jamás pues hacen eso, evidentemente no están en ese plan. Pero sí hay otras que lamentablemente pues no hacen bien las cosas. Entonces, ya está, esa ley no está reglamentada todavía, no sabemos bien qué pasa en el ministerio, por qué no sacan y no resuelven esto de una vez, pero es una preocupación. Listo. De acuerdo. A ver, déjalo contestar, Gonzalo, porque ya se nos viene el cierre. Déjalo responder. Sí, solamente para terminar, Pedro. Hay un tema, Gonzalo, y te lo dejo ahí sobre la mesa, que es la OEF. La OEFA tiene mucho que ver con esto de si acepto, doy un certificado como gobierno a una empresa privada de que hizo la devolución de los terrenos debidamente rehabilitados, porque el poscierre es largo. La OEFA hasta ahora nunca ha garantizado o ha certificado un cierre, una estabilidad físico-química, digamos, en los estándares que ellos manejan y en el marco teórico que ellos manejan. Y ahí tenemos un problema serio, que nunca se alcanza la estabilidad físico-química, entonces nunca hay certificado de devolución de nada, porque todavía no hay el lío de la estabilidad físico-química, que la OEFA es la que se supone lo evalúa. Listo. Gonzalo, ¿tienes algo, digamos, te hace ruido lo que estoy comentando con respecto a la ley de cierre de minas? ¿Qué piensas? Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho. De hecho, no quisiera justificar a empresas que han hecho muy mal el trabajo de cierre, que han abandonado zonas y que han terminado mal su historia. Eso es lamentable, porque lo que uno quiere como minero es empezar, disfrutar y cerrar con una historia adecuada, con una historia buena para la comunidad, para el Estado, donde todos nos beneficiamos. ¿Por qué no se permite ese cierre? Sí, hay una serie de aspectos cuando uno quiere hacer las cosas bien, y entre ellos lo que has comentado. Tenemos un problema, que es que no hay historial de cuál es la condición fisiológica, la condición física, química de la zona donde uno empieza a operar. Es obvio que hay mineralización en esa zona, por algo uno encontró mineral. Entonces, tratar de encontrar estándares de calidad en suelos, agua y otros aspectos mejores que los que había previamente es como ir en contra de la naturaleza propia de la zona. Si es una zona altamente mineralizada, siempre va a haber ahí una determinada calidad de agua, suelos, pastos, que es lo que se tiene que tomar en consideración, ¿no? Entonces, nunca se termina de definir ya, ok, estás dentro de lo que era la zona antes incluso de que empieces a operarla. La zona es así naturalmente. ¿Por qué no se acepta eso? Que hay configuraciones de zonas donde tienen determinadas calidad de pastos, suelos, y no estás contaminando, al contrario, tal vez generando cambios puedas generar un aspecto, todo esto requiere equilibrios en los ecosistemas, pero no se toma en consideración muchas veces eso, y por eso es que no se terminan de emitir certificados donde dice, ya, ok, esta es la calidad que tenía previamente la zona donde tú operabas, has operado y la has devuelto en las mismas condiciones. Es un problema técnico, sí, que tendría que abordarse a nivel reglamentario y no se está haciendo, porque es más fácil dejar las cosas así como están que abordar un tema puntual. ¿Estás de acuerdo en que se reglamente entonces esta norma? Porque eso lo que obligaría al final es a poner las reglas claras y decir, ok, si el reglamento es así, entonces yo tengo la obligación como Estado de entregarte tu certificado de cierre, que no lo estoy entregando en este momento. Se están aceptando certificados por componentes pequeños, pero no un certificado total de cierre de operaciones. Entonces, ¿cuál es el incentivo para la empresa al final para decir, acá terminé mi historia y te aplaudo y la presento? El Estado debería buscar por lo menos algunos ejemplos claros de zonas donde se han hecho cierres ejemplares y decir, acá está, juntos logramos este cierre. Pero no se está haciendo. Entonces, al final de cuentas, queda como la historia incompleta. Acá se tiene que abordar el tema, y una forma es normando, efectivamente, o sea, generar la norma con los reglamentos específicos y claros de en qué momento tú llegas a cerrar una actividad y llegas a generar una historia feliz, que es la que todos queremos contar. Amigos, muchas gracias. Una semana santa para todos de reflexión y compromiso. Y a Jorge, un abrazo hasta Cajamarca, espero que nos veamos pronto. Y Gonzalo, te vamos a molestar en varias oportunidades porque el capítulo 1 ha sido muy claro. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un gusto conversar con gente tan llegada, conocedora del sector, y a los amigos que nos están escuchando. Muchas gracias.
Gracias, Gonzalo. Un fuerte abrazo y gracias por acompañarnos en Integrando Perú. Hasta la próxima. Gracias. Hemos presentado Integrando Perú. Retornamos en nuestra próxima edición con más entrevistas y el análisis para contribuir al desarrollo de nuestro país.